La mayor parte de las personas cree que la resiliencia es solamente una cosa de echarle ganas a un evento adverso, a un trauma, y que con eso automáticamente ya lo vas a superar. Y realmente no, la resiliencia no es tan fácil como decir ya lo superé, ya estoy bien, ya estoy mejor. La resiliencia, para empezar a entendernos de una mejor manera, es la capacidad que tenemos de afrontar el dolor, la adversidad, el trauma, sí, resistirlo primero, y después crecernos y mejorar nuestra vida ante esto. Y aquí es algo bien importante que quiero compartirte, porque muchas veces, con tal de estar en boga, subirse a la moda, los trending topics y demás, mucha gente está utilizando la palabra de resiliencia, desgastándola, como si fuera una cosa solamente de echarle ganas cuando algo te está yendo mal. Y no es así. La resiliencia lo que implica es transformar tu vida a profundidad después de un evento traumático, doloroso. Pero además no solamente es después de. La resiliencia tiene que ver con todo lo que hay antes, con todo lo que estás preparándote para que cuando llegue la adversidad te dañe lo menos posible. Para que cuando esta adversidad, este dolor o este trauma llegue, no te agarre desprevenido, no te llegue con las defensas abajo y por lo tanto te dañe muchísimo. Entonces la resiliencia es un proceso que se da de manera continua en el cual estás fortaleciendo muchas cosas de tu forma de ser, de tus habilidades para la vida, de tus estrategias, de tu forma de pensar y de concebir el mundo, de tus relaciones, de tus distintos recursos para que cuando la adversidad llegue no te truenas. Y al contrario, puedas resistirla primero de una manera creativa, de una manera inteligente, de una manera que pueda ser saludable incluso, para después darle la vuelta y transformarla en potencial y en aprendizaje, en oro puro, para que brille tu vida. Así, de esta manera. Entonces, una de las cosas por las cuales quise compartirte este video es porque el sufrimiento no solamente tiene que ver con cuestiones percibidas. Las personas, por ejemplo, si tú tienes hambre, si tienes verdadera hambre, porque no has comido durante muchos días, a lo mejor sí hay muchas personas que se han entrenado para estar en ayuno durante días, meses, dicen algunos que incluso años. Pero esas personas que se han entrenado para pasar ayuno, lo han hecho por elección, lo han hecho por una cuestión de espiritualidad y lo han hecho por un entrenamiento. No es una situación impuesta, no es algo que les hace sufrir porque así lo decidieron, porque es algo que es parte de su vida. Pero cuando una persona está pasando hambre en contra de su voluntad, ese es verdadero sufrimiento. Y no tiene que ver con una cuestión solo de echarle ganas. Entonces, cuando hablamos de reducir el sufrimiento, no se trata de que le eches ganas a que no te dé hambre el no comer en 3 días. O el que no te deshidrates por no poder tomar agua. O, no sufras, tu hija desapareció y las autoridades no están haciendo nada. No sufras, es solo por cómo lo ves. Por favor, esa es una de las cosas que mayor falta de respeto tiene hacia la humanidad misma. El no respetar, el no reconocer el sufrimiento ajeno, porque no es el tuyo, es una forma terrible, terrible de discriminación que lo único que hace es agraviar al sufrimiento. Eso no es ayudarle a la persona a ser resiliente, ese es ponerle una capa extra a la cual tendría que ser resiliente la persona, no es ayudarle. Entonces, para mí es importante decir que el sufrimiento tiene por lo menos 2 formas. Una, la de las causas reales que dificultan la felicidad y nuestra vida de una mejor calidad, como puede ser la dificultad para tener acceso a justicia, a educación, a salud, a relaciones nutricias, a educación, es decir, a una calidad de vida digna, basada en derechos humanos, cuestiones reales, concretas y específicas. Y otro nivel de sufrimiento tiene que ver con nuestra percepción de esa calidad de vida. Son 2 niveles. Entonces, hay muchos estudios que lo que te dicen es que cuando una persona tiene el mínimo de su nivel de vida asegurado, es decir, que tiene casa, tiene luz, agua potable, educación, salud, un trabajo digno, una familia, cuando tiene todos estos elementos, ya tiene un nivel mínimo de felicidad compartido. Y a partir de ese nivel mínimo de felicidad, en el cual ya no tiene que sentirse amenazado o amenazada por todos los días tener que estar sobreviviendo, una vez que tiene ese mínimo de vida estable,
entonces puede empezar a construir de una manera mucho más segura la felicidad percibida. La forma de entender el mundo de una manera que le permita florecer desde el interior de una manera mucho más segura para sí y para las personas alrededor. Y ahí es donde entra ahora sí el trabajo de la psicología, si quieres incluso del coaching, si quieres de algunas otras formas de introspección o trabajo personal. Pero lo primero es asegurar el factor de dignidad humana, asegurar la garantía de los derechos humanos. Y después trabajamos en lo que sigue. Y aquí es donde me gusta trabajar un poquito más, porque además es en lo que soy un poquito mejor, en trabajar en las cuestiones de percepción, de atención, de discernimiento de las personas, y a veces sí, en gestionar todas estas cosas que hacen falta para una vida digna, pero sobre todo en las partes psíquicas de la vida de una persona que está decidiendo ser resiliente. Y te decía hace rato, para mí la resiliencia no es cosa solo de tenacidad. La tenacidad, si lo ponemos desde un enfoque de fortalezas humanas, es solo una de 24 fortalezas que se han propuesto para ayudar al desarrollo de la resiliencia. Una de 24. Cuando tú dices que una persona es resiliente solo porque es tenaz, o solo siendo tenaz se puede ser resiliente, estás reduciendo de manera exponencial todo lo que es la resiliencia. Imagínate, te las voy a decir, tengo aquí un acordeoncito, porque eso es parte de la resiliencia, saber utilizar los recursos que tienes a la mano, porque muchas veces no los tienes tú, muchas veces tienes que pedirlos, tienes que pedir apoyo a tus redes, a tus amistades, a las instituciones, y eso también es parte de la resiliencia, saber utilizar las cosas que hay a tu alrededor para tu bienestar. Entonces, te los voy a leer así de corridito, porque en otro video que está por ahí en la página de YouTube te hablamos un poco más de las fortalezas, además de que puedes buscar toda la bibliografía al respecto. Entonces, algunas de las fortalezas son creatividad, curiosidad, mente abierta, pasión por aprender, perspectiva, valentía, persistencia o tenacidad, integridad, vitalidad, civismo, justicia, liderazgo, amor, generosidad, inteligencia social, apreciación por la belleza y la excelencia, la gratitud, la esperanza, el humor, la espiritualidad, el perdón y la compasión, la humildad, la modestia, la prudencia y la autorregulación. 24 fortalezas, según el enfoque del Dr. Martin Seligman y de la psicología positiva. Además hay otros enfoques que te hablan, por ejemplo, de las habilidades para la vida, de fortalecer los vínculos prosociales y de hacer distintas cosas que hacen que una persona resista la adversidad primero y después pueda transformarla en una oportunidad de crecimiento. Cierro este videito solamente con una pequeña anécdota. Hay un libro maravilloso que te recomiendo leer que se llama Más fuerte que el odio. En este libro se narra la biografía de una persona, Tim Gennard, que de chico sufrió tremendos abusos físicos por parte de su familia, le rompieron costillas, la nariz, brazos, etcétera, lo dejaron abandonado a su suerte. Y durante muchísimo tiempo, ¿sabes lo que le ayudó a ser resiliente? El odio. El odio fue lo que le ayudó a ser resiliente, lo que le ayudó a seguir siendo tenaz, a seguir impulsando su vida, fueron las ganas de matar a su padre. Eso lo dice en su libro. Y es muy fuerte leerlo. Y es tremendamente terrible pensar que el odio puede ayudarte a ser resiliente. ¿Pero qué crees? El odio impulsa la tenacidad. Qué triste, ¿no? Que pensemos entonces que solo con la tenacidad y con el riesgo de que sea el odio, lo que nos hace ser resilientes. Por eso es importante entender que no solamente es una cuestión de tenacidad, de odio, de desdén, de furia, de coraje, también hay que incluir los otros elementos. Y lamentablemente en muchos países que están en guerra, las personas, niños, jóvenes principalmente, que quieren salir de las condiciones de pobreza y de desigualdad, lo hacen sumándose a las filas del narcotráfico, de las guerrillas, por ejemplo. Entonces son resilientes porque salen de la adversidad mediante el odio, las peleas, el dolor. Y no estoy muy seguro de que eso sea resiliencia. Incluso hay una gran corriente de estudiosos y estudiosas en Latinoamérica que habla que la resiliencia solo puede ser cuando mi resiliencia ayuda al resto de las personas a salir adelante. Qué fuerte, ¿no?
Entonces tal vez es momento de que entendamos que la resiliencia es una cuestión no solamente de salir adelante a partir de la tenacidad, el odio o el coraje, sino que nos atrevamos a pensar que la resiliencia tiene que ver con la compasión, de identificar cuál es el sufrimiento específico de la persona. ¿La persona está sufriendo porque le hace falta agua o porque en vez de agua quiere refresco? Y cuando entendemos cuál es el verdadero sufrimiento de la persona, entonces podemos ayudarle a afrontar la adversidad, el dolor, el trauma y transformarlo en una oportunidad de crecimiento. La resiliencia sin compasión es un arma terrible. En ocasiones, incluso en las empresas, tratan de generar resiliencia para que sus empleados soporten las terribles condiciones laborales con una sonrisa, porque si no, no son resilientes. Discúlpame, eso no es resiliencia, esa es la dictadura de una supuesta alegría que no nos hace felices, que al contrario, mata poco a poco nuestro espíritu. Esta es mi perspectiva de la resiliencia que te comparto desde el corazón, porque creo que es necesario que entendamos que la resiliencia no es una cosa de seguir luchando y enfrentándonos y encarando y rompiendo madres con tal de salir adelante. La resiliencia tiene que ver con conectar con nuestra vulnerabilidad, con nuestra forma de ser humanos, de ser humanas, y desde ahí identificar cuál es el verdadero sufrimiento que hay que sanar. Compártanos qué piensas, qué se te ocurre. Yo comparto esto para generar espacios de discusión, de reflexión y porque me encanta compartir. Soy Fernando Nieto, gracias.